Estamos con Teresa Bo, que es corresponsal de Al Jazeera Internacional. Teresa, bienvenida a PM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, fuiste inadmitida en Venezuela. ¿De qué se trata cuando hablamos de alguien que es inadmitido? Bueno, mira, yo estoy yendo a Venezuela desde hace años, nunca teníamos problema, entrábamos con el DNI como argentinos, incluso siendo periodistas, y esta última vez cuando fuimos, llegamos y nos encontramos con la sorpresa de que ese día, es decir, unos días antes de la gran marcha de lo que se llamaba la toma de Caracas, el gobierno había impuesto determinados reglamentos para que los periodistas ingresen al país. Lo que ellos nos dijeron es que no estábamos siendo deportados, sino que no estábamos siendo admitidos al país. Entonces nos tuvieron en el aeropuerto con seguridad hasta el día siguiente. Y en el primer vuelo nosotros habíamos viajado vía Panamá, nos subieron a Panamá y nos mandaron de vuelta a Buenos Aires. Fue un golpe porque yo pensé que estando en Panamá la idea era bajarnos en Panamá y ver qué más Si podían hacíamos. reconvertirse, volver a ir. Sí, a algún lado, y ni siquiera eso, no nos dieron los pasaportes hasta que llegamos a Argentina, es decir, es un método que se utiliza cuando deportas a alguien, es decir, medio lo estás tratando como un criminal, para nosotros que lo único que habíamos hecho era que no nos habían permitido entrar a un país, pero yo creo que también te habla un poco de cómo están las cosas en Venezuela hoy en día, ¿no? ¿Cuál fue la excusa que te dieron cuando dijeron ustedes no son admitidos? Lo que nos dijeron fue, no, después de varias horas de estar esperando, nos llamaron a un cuarto de migraciones y nos dijeron, según tal y tal artículo, ustedes necesitan tener un visado especial para entrar al país. Y no se puede, digamos, no lo tienen, entonces no van a poder entrar al país. Y eso nosotros llamó la atención porque fuimos los primeros, eso después le pasó un poco a todos los medios que trataron de entrar a partir de ese día. Era una semana muy sensible en Venezuela, había marchas a favor del gobierno el día siguiente, ese mismo jueves había marchas en contra del gobierno enormes. Y obviamente, bueno, fue la manera del gobierno de controlar un poco el ingreso de la prensa internacional al país. ¿Tuvo mucha relevancia por lo que vos sabés, por los ojos que también tiene Al Jazeera Internacional allí, la marcha que finalmente se produjo contra el gobierno? Sí, yo creo que tuvo una relevancia muy significativa porque la oposición de alguna manera logró llevar mucha gente a la calle. Se planteó lo que era la toma de Caracas y se habla de que al menos 1 millón de personas estuvieron en Caracas ese día. También hubieron muchísimas personas apoyando el gobierno, fue un día de marchas, hubo mucha tensión, se pensó que podía haber enfrentamientos, etcétera. Al final no pasó nada, pero evidentemente es un tema que al gobierno hoy en día lo preocupa. La popularidad de Nicolás Maduro hoy en día está bastante baja por la situación económica en el país. Entonces creo que la no entrada, especialmente la prensa internacional, bueno, es una muestra más un poco de la situación que está pasando en el país, que de alguna manera la oposición se está radicalizando en las medidas de fuerza que está tomando para pedir un revocatorio de Maduro y que el gobierno se está defendiendo, digamos, de lo que ellos consideran es una agresión. O sea, ¿vos crees que el objetivo fue que no vieran con sus propios ojos lo que estaba pasando allí? Sí, de alguna manera bajar un poco lo que iba a ser grandes coberturas internacionales, ¿no? Todos los medios de afuera estaban mandando equipos especiales para salir en vivo de la marcha o las marchas, porque la intención no era solamente cubrir la marcha de oposición a Maduro, sino si había marchas a favor del gobierno, era cubrirlas también. Nosotros no tenemos una agenda, ni mucho menos solamente reportar lo que pasaba en el país en ese momento. Más allá de esta cuestión de inadmitidos, concretamente, ¿qué fue lo que sentiste en ese momento? Bueno, más que nada frustración, ¿no? Digamos, uno como un periodista que cubre eventos, que le gusta estar ahí, estar en la calle, ver lo que pasa. Nada, fue angustiante, digamos, nos habíamos preparado, habíamos llevado de todo, pero nada, eso, más frustración que otra cosa. Entiendo también lo que está pasando, nos exigieron, digamos, determinado tipo de papeles y de visados, y nuestra actitud hoy es pedir esos papeles, esos visados para poder ir otra vez. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, la verdad que no, en ningún momento nos intimidaron ni nos pasó absolutamente nada. Creo también que el tema llamó mucho la atención porque es la primera vez que pasa o que nos pasa una cosa así, ¿no? Es como de estar acostumbrada. Yo estoy yendo a Venezuela desde hace años, toda la enfermedad de Chávez, la muerte de Chávez estaba allá y nunca nos habían exigido ningún DNI, ni mucho menos. Sí, DNI para entrar sí, pero ninguna visa, ningún permiso especial ni nada. Y esta vez creo que evidentemente la situación está cada vez más sensible y esta es la manera un poco del gobierno de mostrarlo, ¿no? A lo largo de los últimos 10 años tuviste la posibilidad de ser admitida y no inadmitida como en esta última oportunidad. ¿Cómo se va radicalizando la situación en Venezuela? ¿Qué fue lo que viste con tus propios ojos?
No, yo creo que lo que está pasando, bueno, es una situación crítica muy dura, ¿no? Digamos, hay escasez de determinadas de alimentos, de remedios, la situación en los hospitales es muy complicada y obviamente toda esta situación está exacerbada por una situación política muy delicada. La oposición está en la calle, está pidiendo un referéndum revocatorio de Nicolás Maduro. Hugo Chávez se sometió a un revocatorio en su momento que ganó. Y el gobierno venezolano hoy en día lo que está apostando es a patear este revocatorio hasta el año que viene. La razón principal es porque si el revocatorio pasa este año, se tienen que llamar a elecciones generales. Si pasa el año que viene, asumiría el vicepresidente que puede ser elegido por el gobierno hasta el día anterior digamos, si Maduro pierde hasta el día anterior. Y la oposición tiene todas las fichas puestas a que esto pase este año. Obviamente el gobierno está pateando esto. Y eso exacerba la situación y lo que vamos a ver en los próximos meses es a una oposición que va a presionar cada vez más como pueda y a un gobierno que se va a ir defendiendo de estas exigencias, ¿no? Es muy evidente la escasez, digo, uno la lee, uno la ve a través de imágenes, pero vos que estuviste ahí, por ejemplo, el caso de un supermercado, ¿cómo es esas familias haciendo colas eternas para lograr alimentos? Bueno, la gente está desesperada en muchas situaciones y acá en Argentina también, digamos, justamente hoy estábamos viendo la cantidad de venezolanos que están llegando acá a pedir una residencia acá y a vivir acá. Es decir, hay gente, son colas eternas para conseguir aceite, para que se conseguir arroz, remedios, ni te cuento. Yo ahora hace unos años que no estoy yendo, digamos, pero lo que vi hasta los últimos momentos es justamente eso, es la situación un poco desesperante de la gente pidiendo cosas básicas, ¿no? El gobierno ahora tomó algunas medidas extremas para muchos, digamos, no van a ser exitosas, es decir, nombraron a generales a cargo de cada uno de los elementos de la cadena alimenticia básica venezolana. Entonces hay un general que controla la producción y el desabastecimiento del arroz, del aceite, de esto, de lo otro, y hay generales a cargo de todo. Digamos, muchos se lo toman con de cada uno de los productos que tienen que estar en el supermercado. Sí, hay generales a cargo que van a estar a cargo de la producción, distribución, etcétera, de cada uno de los productos básicos de la economía venezolana. Y la grieta esa se va, digamos, en la Argentina en los últimos años hablamos mucho de una grieta, una separación de puntos de vista. ¿En Venezuela es tanto más radical que en nuestro país? Yo creo que lo que ha pasado en Venezuela es radical. Yo siempre comparé de alguna manera un poco a Chávez con Perón, ¿no? Es decir, estaban los que apoyaban, los que no. Fue una persona que surgió por una situación social en Venezuela que era muy grave y bueno, él trajo en sí algunas respuestas para algunos sectores. Lo que terminó pasando es, bueno, hoy una situación crítica. Para mí, lo que está pasando hoy es un poco motivo de esa radicalización, pero lo que pasó con Maduro, que es muy interesante, es que hay sectores dentro del propio chavismo que ya no lo están apoyando, ¿no? Y eso creo que es lo que hace que el gobierno esté un poco tan a la defensiva. Antes, cuando Chávez se presentó un revocatorio y lo ganó, creo que fue con el 58%, una cosa así. Yo creo que la resistencia un poco del gobierno a presentarse un revocatorio es que tienen dudas si lo podrían ganar, ¿no? Obviamente. Y esa posibilidad de no ganarlo, ¿cuán atada está a la situación económica que se vive? Y yo creo que está muy atada. La gente no está contenta y los que no están contentos no son solo los que ha sido tradicionalmente la oposición en Venezuela, sino también los chavistas, ¿no? Que están sufriendo un poco de la situación económica en el país. Hay otra situación que viviste y que por ahí se conoce poco, pero en el marco de tu corresponsalía, ¿estuviste viviendo en Irak durante mucho tiempo? Sí, viví mucho en Medio Oriente. Yo me especialicé de chica en todo lo que eran zonas de conflicto y viví en Irak 3 años, desde el 2003. ¿En ciencia política? En ciencias políticas. ¿Y cómo fue, digamos, tu experiencia en Irak, concretamente? Fue muy larga y muy dura, pero bueno, a mí me gusta hacer ese tipo de periodismo. Creo que es estar un poco en la calle, en la trinchera, hablar con gente, denunciar lo que está pasando. Y bueno, estuve desde que empezó la guerra hasta casi el 2006. ¿Qué fue lo más complejo que viviste allá? Eterno. De todo. Hubieron muchas situaciones complicadas, pero yo creo que en general, si a uno le gusta lo que está haciendo, vas encontrando maneras de superar situaciones, de quedarte, de que vale la pena estar en un lugar por el trabajo que estás haciendo, ¿no? Me ha pasado estar en Faluya después de una invasión de Estados Unidos con varios chicos muertos y estar en situaciones en donde podés ir a exigir, ver, denunciar, ver lo que está pasando. Y sin querer todo eso que uno cubrió, ¿no? Yo siempre digo que cuando estaba en Irak, ya en el 2004, 2005, fines del 2005, todo lo que se ve hoy con ISIS,
ya se empezaba a gestar de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vemos hoy de ISIS fue justamente el gran fracaso de alguna manera de lo que fue la invasión de Estados Unidos a Irak. Se fue en contra de un gobierno en su mayoría sunita. Los chiitas que viven en Irak hoy en día tomaron de alguna manera el poder, persiguieron a los que eran sunitas y los sunitas se quedaron tan fuera digamos, de la estructura de poder iraquí que apenas vino el Estado Islámico en sí, o lo que conocíamos como ISIS en su momento, al ser sunitas también, como que fueron agarrando a todos los que habían sido desplazados o que fueron perdiendo poder después de lo que había pasado en Irak. Y en este mapa global también vos crees que la situación de violencia, hoy se habla mucho de lo que viene ocurriendo a partir de ISIS y también de distintas situaciones, ¿se va a ir radicalizando a partir de lo que vos viviste? No, yo creo que hay una guerra abierta hoy en Medio Oriente, está muy planteada, y no solamente es entre ISIS y lo que está pasando en Siria hoy en día, sino también que ahí están las potencias occidentales digamos, involucradas también, ¿no? Evidentemente la relación entre China, Rusia y Estados Unidos y Europa hoy en día no se están poniendo de acuerdo, lo que permite que la situación no se termine de resolver nunca, ¿no? Porque no es solamente un conflicto armado, sino que mucho más profundo. Dentro de estas situaciones que viviste en Irak y las que nos comentabas, ¿ahí sí sentiste miedo en algún momento o no? Uno siempre tiene miedo, pero el valiente es el que lo supera, es el hecho. Así que sí, obviamente hubieron momentos en que, hemos estado en bombardeos, en enfrentamientos y en situaciones muy extremas, pero yo siempre rescato la posibilidad de estar donde me gusta, de hacer lo que me gusta, y que en el fondo no es uno la historia, sino el poder estar ahí para contarlo, ¿no? ¿Desde chica te gustaba ese tipo de periodismo? ¿Por qué? ¿A qué le atribuís? Porque creo en eso, porque creo que muchas veces, a mí lo que me llevó mucho a cubrir enfrentamientos y conflictos armados es, siempre se habla de las guerras quirúrgicas, ¿no? Que, bueno, vamos a hacer guerras en donde la cantidad de muertos civiles vamos a disminuir, y eso no existe. Las guerras son terribles, son tristes, la gente, muere gente, y un poco mi trabajo siempre fue un poco ese, ¿no? Contar ese lado que a veces es difícil llegar, difícil contar, y humanizar un poco a los políticos para que sepan que sus acciones tienen consecuencias. Venezuela, viviste en Irak, especializada en Medio Oriente, también viviendo en Washington. ¿Cómo se ve la Argentina desde lejos? En la Argentina creo que, siempre lo digo, a muchos argentinos no les gusta, pero nos quejamos mucho, es decir, cuando comparás los problemas que existen, no solamente en Medio Oriente, en Afganistán, en Siria, sino con América Latina, es decir, mirás México hoy en día, mirás Brasil hoy en día, y creo que en la Argentina tenemos problemas chiquitos que son, con buena política, no serían tan difíciles de resolver. El tema es que no se terminan de resolver, ¿no? Y ese es el problema, pero en comparación a otras cosas que están pasando en el resto del mundo, nuestros problemas deberían ser muy chicos. Gracias, Teresa. No, de nada. Teresa Bo, en La Nación PM.